¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy os quiero hablar y recomendar un autor que se llama Ted Chiang, del que intentaré tratar más en este canal, porque es uno de mis autores favoritos de ciencia ficción. Y es interesante porque no tiene muchos relatos, desgraciadamente, o por suerte, quizás desgraciadamente, porque no puedo leer mucho más, ya me lo he leído todo, lo que tiene, no es difícil acceder a ese contenido. Y quizá, afortunadamente, porque ha podido dedicarle a cada uno de los relatos bastante mimo y bastante cuidado, ¿no? Entonces, hay uno particularmente interesante, que es con el que quiero abrir quizá este ciclo de lecturas o hipótesis de lectura acerca de Ted Chiang y su ciencia ficción, sus novelas, sus relatos cortos más bien, que es el ciclo de vida de los objetos de software. Ted Chiang es un autor que nació en Nueva York, que es de ascendientes chinos, escribe ficción especulativa y todos sus relatos, o prácticamente todos, han sido premiados con los principales premios de ciencia ficción, los Nebula, Locus, los Hugo, ¿no? Y cuando se ha escrito, ha escrito 19 relatos en total, 18 de los cuales están incorporados en dos recopilaciones. El otro se encuentra, creo que en el New York Times, es un relato muy corto que se encuentra en este periódico, ¿no? Como una página de un periódico. Entonces, las dos recopilaciones de sus libros son una que se compiló en 2002, La historia de tu vida, que además ahí se encuentra el relato homónimo de La historia de tu vida, en la que se basa la película de La llegada, de 2016, donde unos científicos y una experta lingüística empiezan a intentar comprender el lenguaje y las intenciones de unos seres del espacio exterior. Es una película, es un peliculón que merece mucho la pena. Y luego, por otro lado, tenemos Exhalación, de 2019, es de donde se encuentra este relato, ¿no? El ciclo de vida de los objetos de software. ¿Qué temas trata Ted Chiang en sus obras? Además de filosofía analítica, pues está muy vinculado con la bioética, con la naturaleza humana, con la realidad virtual, con el libre albedrío, con los multiversos, con los viajes en el tiempo. También habla de la autoconciencia, del respeto, de la dignidad, de la reemplazabilidad, de la libertad, de la autonomía moral, del autoconocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de temas filosóficos muy interesantes que se mezclan en la producción de este autor. Vale. ¿De qué trata el ciclo de vida de los objetos de software? La empresa Blue Gamma va a lanzar al público a sus mejores digientes, que son mascotas virtuales, como si fueran Pokémon o Digimon, o Tamagotchis incluso, pero con unas características muy concretas, ¿no? Entonces vamos a seguir a estos digientes durante sus primeros 20 años de vida, desde que salen al mercado y como objetos de consumo, como objetos de ocio, hasta el final de la novela, que son 20 años de la vida de estos autores, de estos digientes, ¿vale? Durante estos 20 años van a ocurrir muchas cosas. Cómo es la relación con sus dueños, cómo es la relación con el entorno virtual, con el entorno físico, cómo se relacionan con otros digientes que tienen otro motor genómico, es decir, otro ADN virtual, cómo es la relación de estos digientes con el espacio, con la naturaleza, con lo físico, al mismo tiempo que las empresas que van adquiriendo, comprando, vendiendo, upgradeando, modificando estos digientes, van quebrando, van creciendo, van deshaciéndose, van comprándose unas a otras. Entonces es muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos clave podemos encontrar aquí? Pues Blue Gamma es esta empresa, ¿no? Que va desarrollando un motor genómico que tiene un soporte de aprendizaje y a lo largo de esta novela, pues la empresa se va a revigorizar, a volver a una normalidad y cesar operaciones. Los digientes, ¿qué son? Un poco, yo decía que eran como Pokémon. ¿Son animales? ¿Se pueden denominar animales? Realmente son personajes virtuales diseñados por expertos en software que llevan incorporado un neuroblast. Este neuroblast es el motor genómico, esta inteligencia artificial que es capaz de aprender, de configurarse, de reconfigurarse con el tiempo, como si fuera un algoritmo, ¿no? A través de la interacción consigo mismo y con el usuario, ¿no? Es como el ADN de los digientes, ¿vale? Entonces, además de que tienen este motor incorporado, estos digientes se pueden copiar, se pueden hackear, se pueden vender copias privadas, se pueden resetear, se pueden rebobinar hasta un punto de guardado anterior, se puede suspender, que es como apagarlos o matarlos. No es realmente matarlos, pero es apagarlos. Ellos viven en un entorno virtual que se llama Data Earth, que es como un entorno muy similar a Minecraft, como si fuera Minecraft, y Data Earth va a ser, a lo largo de esta novela, pequeña novela, volviéndose obsoleta, siendo comprada, modificada por otras empresas que además
transforman la experiencia que tienen los propios digientes del entorno virtual en el que se están llevando a cabo, ¿vale? Entonces, me parece muy interesante señalar, aunque esto quizás sea un poco de spoiler, algunas claves filosóficas que tiene esta novela, ¿no? Por un lado, hay unas claves filosóficas que lo vinculan con El buen salvaje, por ejemplo, de Rousseau, que es el caso de Jax. Jax es el digiente protagonista, es la mascota de Ana Alvarado, que es una antigua cuidadora de animales de zoo, que fue despedida cuando entró el zoo en bancarrota, y ahora empieza a trabajar en Blue Gamma, en esta empresa, por sus habilidades como cuidadora y como educadora de animales, ¿vale? Entonces, se plantea con esta mujer si ella es la dueña, la madre, la cuidadora de este pequeño digiente, ¿no? Este digiente, que es como una especie de robot, va tomando conciencia de sí mismo conforme va transcurriendo la novela, se va despertando y se va enfrentando a los problemas que el mundo que le rodea pues le plantea, ¿no? Es un poco como Pinocho, ¿no? En este sentido. Pinocho también es un personaje que se presenta ante un mundo hostil, con su buen corazón, con su buen hacer. Sin embargo, al final el mundo pues le devuelve maldad, le devuelve hostilidad, ¿no? Pues tanto Pinocho, por poner este ejemplo que todos podamos conocer, como Jax, pues se encargan y se encuentran en un espacio un poco extraño y complejo, ¿no? ¿Vale? Entonces, en un momento determinado del inicio de la novela, una empresa que se llama Sarumeg Toys empieza a comercializar robot hardware que soportan elementos de software, ¿vale? Esto se traduce en que Jax, que es un animal virtual, un digiente, que es virtual, puede pasar de un soporte virtual a controlar un soporte físico, ¿vale? Entonces, cuando se pone ese traje físico, explora los límites de su fisicidad, observa, cuestiona la diferencia entre los mundos y los soportes, y él se da cuenta de que nunca va a poder alcanzar lo que, por ejemplo, su dueña tiene, ¿no? Que es ese contacto real, inmediato con el mundo, ¿no? Y entonces él quiere ser su propio avatar, es decir, su propio usuario, el usuario que se controle a sí mismo en ese espacio virtual, ¿no? Asimismo, también Jax, que está tomando conciencia de sí, se da cuenta de que hay digientes en su entorno que son suspendidos o que son reseteados. Entonces, él no quiere eso para sí mismo y se lo hace saber a su dueña, a su cuidadora, a la que lo protege, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto Jax puede llegar a ser maduro? ¿Hasta qué punto no es un niño que no puede nunca crecer? ¿Hasta qué punto la mujer que es su dueña puede mantener o respetar todas las decisiones que Jax tiene? Teniendo en cuenta, habida cuenta, ¿no?, de que el ADN que tiene incorporado Jax se va a comportar de una manera imprevisible tanto para el que lo ha creado, porque es una empresa que además lo crea y quiebra, como para el que lo ha creado, como para el propio Jax que lo tiene incorporado, ¿no? Entonces, en este sentido, también la relación de esfuerzo, de sacrificio, de deseos y de ayuda mutua que se profesan tanto Ana Alvarado, que es la dueña, junto con él, pues quedan un poco comprometidos, ¿no? Por otro lado, tenemos a Marco y Apolo, que son dos animales antropomorfos, dos digientes con forma antropomorfa, como si fueran dos osos panda, y Marco ha sido modelado, es decir, creado de cero, y Polo es una copia 2 años posterior de Marcos. Y entonces ambos, que pese a que comparten la misma información genómica, van a tener dos personalidades diferentes. Por un lado, Polo es muy reservado, mientras que Marco es mucho más extrovertido, más inteligente, donde se cuestiona todo. Cuando sale al mundo exterior, como por ejemplo en el caso de Jax, se pone un traje de este hardware que le permite relacionarse con el mundo exterior. Entonces lo primero que hace es fundir, de tanto tocar el mundo exterior con su traje, los dedos, los sensores táctiles de este traje, ¿no? Las almohadillas sensorar. Entonces Marco quiere explorar los límites, quiere explorar también los límites de su propio cuerpo, y esto lo expresa a través de la sexualidad, ¿no? Una sexualidad que por otro lado le ha sido vetada. No tiene genitales, por ejemplo, pero tampoco tiene deseo sexual, simplemente ve, por ejemplo, escenas, contempla a otras personas manteniendo relaciones sexuales, y él dice, ¿qué es esto? ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué ellos tienen deseo y yo no, ¿no? Entonces, en un momento determinado, una empresa se ofrece para sacar de la bancarrota a otra empresa. Bueno, no me quiero enrollar con esto para no poneros demasiados spoilers.
modificar el mapa de gratificaciones, que es como lo llama, de Marco y de Polo y de aquellos digientes que así lo deseen, ¿no? Entonces tendré una conversación muy chula el dueño de Marco y de Polo con Marco y con Polo con respecto al mapa de gratificaciones. Él le dice que no es una buena idea que le toquen el mapa de gratificaciones, que significaría que les hacen gustar lo que a otras personas les gusta. Es decir, adecúan los deseos de manera virtual, ¿no? Y de manera ficticia, los deseos que tienen los digientes con los deseos de su posible comprador, de modo que no haya un conflicto de intereses entre ambos. Y el digiente, bueno, pues no sufre, pero al mismo tiempo esa manipulación le ha sido dada por una empresa de fuera, ¿no? Entonces, esos deseos realmente ni los siente ni son suyos incorporados, con lo cual se plantea este dilema ético, ¿no? Si lo que pueden hacer los dueños con ellos es abuso o no, o sirven como muñecos o como juguetes sexuales cuando realmente no nacieron con ese propósito. Aunque bueno, podría ser uno de los propósitos, ¿no? De convertir unos seres virtuales en algo como flujo o fuente de deseo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, para no enrollarme mucho con esto tampoco, Marco y Polo deciden que les toquen el mapa de gratificaciones. Y se establece una conversación muy chula entre Derek con ellos, porque dice Derek, dice Marco, es que ya todo lo que yo siento, todo lo que yo quiero, no me lo he incorporado yo. No es algo que forme parte de mis gustos, no es algo que yo haya decidido, sino que es algo que otra empresa ha decidido por mí. En este caso, simplemente la cosa va más porque son temas sexuales, ¿no? Pero, digamos, en la esencia, en el fondo, forma más parte de lo mismo, ¿no? Que los intereses y los deseos no forman parte de aquello que él, a partir de lo cual él puede establecer una ruta de escape o una vía, ¿no? ¿Vale? Y luego, por último, para no continuar con esto, simplemente son como hipótesis de lectura o trazos para que, si lo leéis, pensemos juntos, ya de un modo más general, no centrándonos en figuras concretas como Jax o Marco y Polo. Es un apartado que pienso que es como la compasión y el descubrimiento del digiente, ¿no? Por un lado, el rebobinado y la suspensión. Hay un digiente que dice una palabrota justo antes de salir al mercado. Entonces, antes de lanzar un personaje o un digiente defectuoso, lo que deciden es rebobinar todos los digientes hasta antes de que dijera la palabrota. ¿Por qué? Porque si ya un digiente sale diciendo una palabrota, hay muchos compradores que no lo querrían. Entonces, bueno, pues pierden cognitivamente 3 días, experiencialmente 3 días, pero ellos no son conscientes de que le han sido rebobinados, ¿no? Jax, en este caso, como ha pedido explícitamente que no le hagan eso, Jax ve cómo están siendo rebobinados unos cuantos, ¿no? Entonces, muchos de ellos expresan que no están tristes porque les rebobinen, sino que están tristes porque han perdido un tiempo de vida que les ha sido vetado. Pero claro, el tiempo de vida de unos seres virtuales puede ser virtualmente infinito, ¿no? Entonces, es súper interesante, ¿no? Por ejemplo, en otro caso es una escena de tortura, ¿no? Ellos, que los personajes virtuales, empiezan a ver escenas de tortura porque hackean uno de los mundos en los que viven, ¿no? Este Minecraft, el Data Earth del que hemos hablado, ¿no? Entonces, hackean ese espacio y están torturando, sale un payaso en una televisión torturando a una copia pirata de uno de los digientes que está viendo la televisión en ese momento. Entonces le está rompiendo las piernas y el digiente simplemente los digientes están viendo esa escena de dolor en la que no se produce dolor ninguno, tanto del que lo está sufriendo como de los que lo están viendo, porque no tienen inhibido ese sentimiento. Pero algo raro, les produce un cortocircuito mental a los digientes porque está pasando una escena muy violenta que no entienden con una persona que quieren, entre comillas, que es uno de ellos, ¿no? Una copia pirata de uno de ellos. Entonces también, en este caso, se empiezan a plantear otra serie de dilemas, ¿no? Que es la angustia, que es la confusión, a partir de dónde surgen los traumas, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, ¿no? Creo que es interesante este relato corto, que os invito efusivamente a leer, porque hablan de la problematización de la noción de la conciencia y de la autoconciencia. ¿Hasta qué punto son conscientes los digientes de lo que está pasando? ¿Importa que sean conscientes para ser protegidos, por ejemplo, éticamente, ¿no? ¿Hasta qué punto también tienen responsabilidades de sus actos, dado que ni su ADN
lo han elegido ellos, digamos, como nosotros, ¿no? Que tampoco hemos elegido nuestro ADN. Entonces esto pone en jaque también la cuestión del libre albedrío. ¿Hasta qué punto son responsables de sus actos si no sabemos cómo se va a comportar un ADN ficticio, este neuroblast que les han configurado? ¿Hasta qué punto pueden ser conscientes también de sí mismos o descubrirse o tener experiencias cognitivas acerca de sus propios sentimientos si estos sentimientos no los pueden sentir realmente, ¿no? ¿Qué papel tenemos nosotros o tienen estos personajes, los dueños, los cuidadores, los protectores con ellos, ¿no? Son sus padres, son sus dueños, son sus compañeros, son iguales, tienen el mismo tipo de vivencia, viven la misma vida, mueren la misma muerte. Entonces, bueno, sin más, un poco hacer estas pequeñas aclaraciones y un poco que si tenéis ganas de leerlo, yo os invito a leerlo. Muchas gracias, chicos, hasta luego, chao.